martes a todos ustedes y bienvenidos como cada semana a Mirada Política. En esta oportunidad, el primer programa del año, así que vamos a estar haciendo algunos balances del año pasado, algunas esquirlas que quedaron después de los últimos anuncios del gobierno, sobre todo por el tema de los indultos, pero también proyectando 2023. Y para todo esto nos acompaña Leonidas Montes, el director del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Leonidas, buenas tardes, ¿cómo está? Y feliz año. Hola, buenas tardes, muy feliz año y gracias por la invitación, Patricia. Muchas gracias por acompañarnos. Además, se veía en los últimos días de la semana pasada que quizás no iba a estar tan intensa la agenda políticamente hablando, pero resulta que ese último viernes del 2022 el gobierno sorprendió con este anuncio de indultos. Se trata de 12 condenados por delitos ocurridos en el contexto del estallido social, pero también el exfrentista Jorge Mateluna. Partamos por ahí, por el anuncio, Leonidas, porque han venido muchas repercusiones, pero el anuncio mismo, ¿qué le pareció en forma y tiempo? Bueno, en el tiempo, evidentemente, fines de año es el momento para hacer gestos políticos controvertidos, y eso es el primer hecho que hay que anotar. Y en la forma y en el fondo, yo creo que fue un anuncio que deja mucho que desear, muy imprudente en muchos sentidos, eh, y, y no por el indulto propiamente tal, que de por sí es algo especial, ¿no es cierto? Un indulto se le da a ciertas personas por razones humanitarias, en algunos casos, a otras cuando hay arrepentimiento, pero yo diría, este gesto político, llamémoslo así, que tiene un dejo de nostalgia, ¿ya? Porque es la nostalgia de octubre, dejó mucho de desear. ¿Por qué? Porque fue mal hecho, a mi juicio, y ya lo han hecho notar varios analistas, eh, porque hay poderes del Estado y el presidente como poder del Estado, el Ejecutivo, no puede intervenir y menos cuestionar o juzgar lo que está haciendo el Poder Judicial. Y yo creo que eso fue muy desafortunado, imprudente, y es lo que ocasionó la reacción categórica y contundente de la justicia, de la Corte Suprema. Y en ese sentido, uno puede decir, bueno, ¿fue un error? Sí, yo creo que fue un error. Claro, aquí, para que todos los que nos están escuchando, si es que no han leído la declaración de la Corte Suprema, hay que marcar que el presidente en las últimas horas, de hecho, cuando estaba en el cambio de mando en Brasil, él menciona esto de los indultos, sobre todo el tema de Jorge Mateluna, y ahí dice, tengo la más profunda convicción de que en el juicio hubo irregularidades, tengo la más plena convicción de la inocencia de Mateluna. Esa frase, esa defensa, y ahora entramos de lleno a la reacción de la Corte Suprema, Leonida, ¿cómo la ves? Bueno, la reacción fue la que debería tener un poder del Estado. Hay tres poderes en el Estado y no corresponde que el presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo, lo que decía anteriormente, cuestione la justicia que es del poder, que es el otro poder del Estado. Y en eso yo creo que cometió un error. Y hay otro error que ha pasado un poco, se ha soslayado, Patricia, ya me parece que esto de los errores tan recurrentes, ¿no? De que eran, ¿cómo era al principio? Eran 10 indultados, después fueron 12. Eran 11, en un inicio eran 11 y después se levantó a 13 la cifra porque al parecer había habido un error de dos nombres que no estaban, finalmente sí estaban y eran 13. Exacto, pero yo creo que todas estas desprolijidades viniendo del poder más alto, que es desde la presidencia, yo creo que no lo hacen bien al país. Todos cometemos errores, somos humanos, pero la prolijidad en temas tan delicados de Estado como esta, yo creo que es importante. Y a mí me sorprendió porque salió una noticia que eran 11, después 13, pero nos equivocamos, bueno, no importa tanto. ¿Te fijas? Y yo creo que desde el punto de vista de lo que es el Estado y la República, tenemos que velar un poco por la prolijidad. Chile siempre se ha caracterizado en sus políticas públicas por hacer las cosas de buena forma. Y yo creo que tenemos que empezar a recuperar ese sentido, ¿no es cierto?, de lo que es hacer las cosas bien, que yo creo que es algo muy importante, en todo orden de cosas. Leonida, y con esta reacción, respuesta, parelé para algunos de la Corte Suprema con su declaración, donde básicamente raya la cancha con que aquí nadie más, ni el presidente ni el Congreso pueden mencionar o referirse a estas causas judiciales, ¿en qué situación, en qué pie queda para usted la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial, sobre todo considerando lo que ha sucedido con la elección de fiscal nacional, en el fondo también el impasse en su momento de la llamada del presidente Gabriel Boric al presidente de la Corte Suprema, fue eso también
fue bien polémico porque más allá de la llamada tampoco se hizo eco de la solicitud que allí se hizo. Entonces, ¿en qué pie queda la relación en estos momentos? Bueno, la relación ha sido tensa desde hace, imagínate lo que ha pasado con los fiscales, y con esto yo creo que se agudiza aún más, porque en el fondo el deber del poder del poder judicial es defender al poder judicial. Y esa fue la reacción. Y que un presidente cuestione la forma en que se está llevando porque un abogado A, B o C dijo algo con una declaración tan imprudente, como te decía, un comienzo tan categórica como la que hizo el presidente, yo creo que solo le agrega más pelo a la sopa que ya la relación ha sido compleja y es natural. Volvamos a lo más básico desde Montesquieu, aunque a algunos les gusta hablar de sistemas o de poderes en general, pero que en Chile y en la gran mayoría de los países hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Te fijas? Y la interacción y los check and balances entre esos poderes hay que tratarlos con mucha delicadeza y hay que respetar a los otros poderes. Yo creo que ahí es donde estuvo el paso en falso que fue la imprudencia de Boric con estos indultos, que además resucitan todo lo del octubrismo y como te digo, yo creo que la forma también, a mi juicio, fue desprolija e imprudente. Yo creo que a mí eso no me cabe duda. Esto del octubrismo lo dice por las consecuencias a nivel simbólico de lo que implica este indulto. Claro, porque tú puedes decir esto fue un gesto político, ¿no es cierto?, a las huestes más radicales de izquierda. Y hay gestos políticos y siempre hay que hacerlo. Pero también fue un gesto político que yo no entiendo cómo va a favorecer al presidente de la República si no es de alguna manera hablarle a sus huestes más de izquierda. Pero por otro lado, como han dicho otras personas, hoy día sale una carta en el Mercurio que es muy buena, es decir, oye, bueno, ¿y qué pasa con no pudo haber habido otros indultados como, dado que esto es algo excepcional, que dependió de unas circunstancias complejas, como fue este estallido social? Bueno, ¿qué pasa con una serie de carabineros, por ejemplo, que están viviendo penas terribles por haber hecho cosas al calor de los hechos, como argumenta el presidente Boric? Entonces, eso es lo que cuesta entender a qué está apuntando el presidente Boric, porque ya se ha hablado del neo-octubrismo y por eso yo te hablaba de esta nostalgia. A lo mejor hay una nostalgia a lo que sucedió en ese entonces, pero uno podría entender, insisto, en que fue un gesto político hacia la izquierda más radical, ¿te fijas? Pero yo no sé si en el mediano y largo plazo, dado que el tema de la ciudadanía hoy día es la inseguridad, ¿no es cierto?, la violencia, el narcotráfico, los robos, los asaltos, donde por otro lado tú ves que Carabineros y las Fuerzas Armadas van subiendo en su valoración ciudadana, hacer esto unilateralmente hacia ese grupo en particular, a la primera línea, llamarlo como quieras, yo no sé si ese es una buena estrategia tampoco. Yo puedo entender la táctica y el gesto, pero me cuesta entender la forma y el fondo de lo que se hizo. Y a eso se le suma, que ya de por sí era criticable o que se podía anticipar que se iba a criticar, el que se agregara a Jorge Mateluna a la lista. Exactamente, y ahí estuvo el juicio desafortunado de cuestionar el proceso judicial en el cual está involucrado ese indultado. Entendiendo que hay muchas cosas en este momento sobre la mesa respecto a la seguridad. Vamos a hablar de la mesa de seguridad misma, pero con los temas que hay, la preocupación de la gente, la elección del fiscal nacional que hablábamos, Leonidas, ¿qué pasa ahora con la ministra Ríos, la ministra Toá? ¿En qué pie quedan con toda esta situación? Bueno, es evidente que de alguna manera deslegitima todo ese trabajo que venía haciendo la ministra de Interior en términos de una agenda de seguridad, y era previsible que ante una situación como esta la oposición se iba a bajar. Entonces, de alguna manera también se rompe con ese espíritu de acuerdo que yo creo que algo, yo insisto y venimos insistiendo en el CEP hace mucho tiempo en esto de que la ciudadanía quiere los acuerdos, busca los acuerdos. Hay un rechazo mucho más alto a lo que fue la violencia en su minuto. ¿Te fijas? Entonces también cuesta entender esta doble cara, esta doble alma respecto a un tema tan sensible donde la ciudadanía, vuelvo a reiterar esto, lo que busca, lo que persigue y a lo que le teme es a la seguridad hacia afuera, ¿no es cierto? Porque es la seguridad de que entren a tu casa, que te roben lo propio,
que te hagan una encerrona, que te asalten, que te roben el celular, etcétera. Y también la otra seguridad, que son los derechos sociales, que es la seguridad hacia adentro, que son todas las reformas pendientes en términos de pensiones, salud, etcétera. ¿Te fijas? Entonces eso es lo que cuesta un poco entender. ¿Cuál es la estrategia más de mediano y largo plazo de todo esto? Si no es revolver aún más el gallinero. Y en todo esto, ¿en qué pie queda también Chile Vamos, la oposición? Porque, por ejemplo, ya desde el Partido Comunista, después de que se bajan de la mesa, los acusaban de utilizar esto como un chantaje, otros como un gallito político. Entonces, ¿cuánto horizonte se le puede ver también a esa instancia que al menos hasta el viernes pasado, en la mañana, daba la sensación de que algo se iba a lograr, de que la firma iba a estar, quizás no en los tiempos que se había autoimpuesto el gobierno, pero sí íbamos a llegar a algo? Sí, ahí había una luz de esperanza, ¿no es cierto? Que había un ánimo de acuerdo respecto a el tema que más preocupa a la ciudadanía hoy día, que es la seguridad. Entonces, es muy desafortunado que este gesto o este indulto haya entorpecido toda esa agenda que llevaba también la ministra Toa, creo yo. Y porque de alguna manera lo que hay que tratar de buscar hoy día es acuerdo en las grandes reformas que necesita el país. Y esta es hoy día la mayor preocupación de la ciudadanía, eso no cabe duda. Le quita el piso a la ministra, dice usted. Y le quita el piso político también. Por cierto, bueno, ella tiene que defender al presidente porque es ministra, obviamente, pero entorpece aún más después de los dos fiscales que no han sido aprobados, ya vendrá otra votación, entonces entorpece aún más la relación, no solo entre la presidencia, el poder ejecutivo y el poder judicial, sino que también con el poder legislativo, que también ya era una relación bastante tensa. Y eso en particular, ¿cómo lo ha visto Leonida? Porque ya van dos intentos fallidos, se viene el tercer intento, esperemos que nos siga la historia de los otros dos, pero de todas formas ha sido algo inédito para la elección de un fiscal nacional. Sí, pues muy difícil ha sido, bueno, uno mira solo esto desde afuera, pero yo sigo creyendo en que hay que buscar acuerdos, llegar a consenso y volviendo a este episodio, los indultos, yo creo que esto no ayuda en esa dirección porque exacerba diferencia y polariza aún más agendas que iban convergiendo. Y eso es lo de alguna manera difícil de entender en todo esto, cuando se han hecho cosas muy buenas. Si tú analizas lo que fue el año pasado, hay que celebrar lo que pasó en la Unión Europea, se firmó el Tratado de Libre Comercio, se depositó y se ratificó. ¿Te fijas? Entonces, como que iba todo bien encaminado y vino este pelito que se agregó a la sopa. Y la caída, o por ahora, esta sensación de que la mesa de seguridad, al menos por estos minutos, por este día, porque además la sesión de hoy día se canceló, no va. ¿Cuán insalvable la ve? ¿De qué cree que dependa que la derecha vuelva a sumarse a ella? Bueno, yo espero que así sea, si en el fondo esa es la gran preocupación y que se vuelvan a unar los ánimos en una dirección que, a ver, si tú lo ves desde el punto de vista práctico, este año 2023 tiene el gran desafío de la seguridad, que es un llamado que viene haciendo la ciudadanía hace mucho tiempo, y en lo que se requiere reformas importantes que no se pueden dilatar, ¿no es cierto? Y tú ves también que esto lo muestran las encuestas, que la percepción ciudadana, la labor que hacen carabineros, está cada vez más validada por la misma razón, ¿no es cierto? Porque hay inseguridad en la ciudadanía. Y por otro lado, estamos enfrentando, y esto se ha visto hoy día con las cifras del IMASEC, una situación económica que se va a tornar cada vez más delicada, y esta señal de hoy del 2,5% nos augura de que ya entramos en un aterrizaje que bien lo sabemos, que este año va a ser duro. Entonces, estamos enfrentando inseguridad en lo que es lo más íntimo y lo más propio, lo nuestro, la vida, el hogar, ¿no es cierto? Lo que es nuestra propiedad privada en el sentido amplio, e inseguridad también en lo económico, que tiene que ver con los empleos, con la inflación, etcétera, que es evidente que este va a ser un año muy difícil económicamente. Entonces, toda esta conjunción, y yo creo que la gente lo ve. Si tú te das cuenta, ya hay un frenazo, por así decirlo, en el comercio. Tú ves que es lo que está sucediendo con las cifras, cómo esto ha impactado. Ya se está viendo mucho más austeridad
en términos de la gente que para el fin de semana largo salió a Santiago y los que se quedaron, la cantidad de vehículos motorizados creo que fue la mitad, te fijas, entonces ya está apretando mucho más el bolsillo. Eso es algo evidente, que la gente ya existe la sensación de que va a ser un año muy difícil desde la perspectiva económica y en seguridad seguimos con esa tremenda preocupación que es un deber del Estado, ¿no es cierto? El monopolio del Estado es darle seguridad a la ciudadanía. ¿Cuánto ve que este pelo en la sopa, lo que ha sucedido con los indultos, las repercusiones que conversamos, pueda afectar otros debates? Por ejemplo, la agenda legislativa o todos los temas que en estos momentos sí se requiere de la oposición para poder sacar adelante algunos proyectos en el Congreso. Bueno, yo espero que sea un episodio puntual, ¿no es cierto? Es parte de las prerrogativas de los presidentes de la República dar ese tipo de indultos. El presidente Piñera, todos lo han hecho. Es parte de eso. Quizá uno hubiera esperado, como menciona esta carta hoy en el Mercurio, Daniel Mansuy, con un colega que esto hubiera sido más amplio, porque si lo hubiera hecho, ¿no es cierto?, indultando también a algunos carabineros o que hubiera sido algo más general, donde hubiera habido alguna señal de arrepentimiento de los indultados o algo que justificara el por qué se está haciendo esto, hubiera sido muy distinto, pero hecho a rajatabla, sin cuidar ni las formas ni el fondo, pucha, es algo que enardece el ambiente político y exacerba la polarización que ya hemos visto que está presente en el Congreso. Entonces, eso es lamentable. Yo todavía no entiendo políticamente cuál era la necesidad y si había necesidad de hacerlo, si no se podía haber hecho mejor. Ese yo creo que es el gran mensaje que queda con esta situación. Bueno, más allá de la crítica a la forma y el fondo, finalmente, muchos también han criticado la figura misma, esto del indulto presidencial, incluso varios, aprovechando que estamos iniciando este nuevo proceso constituyente, hablan derechamente de que allí deberíamos suprimirlo de lleno. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no conozco realmente, no he leído acerca de la historia de los indultos, pero siempre tiene, si tú piensas la idea del indulto en perdonar por razones humanitarias, en condonar penas, siempre tiene que haber una muestra de arrepentimiento, de explicar cuál es el sentido de esto, de que haya. El indulto tiene una connotación moral sin duda, es algo moral, ¿te fijas? Es dejar, es de alguna manera quitar el peso de la justicia en casos muy particulares por muy buenas razones morales. Ese es el sentido último de los indultos. Yo creo que esto de los indultos tiene una larga tradición desde los inicios de la civilización. Yo me imagino que esto es algo que viene de la época antigua. Y yo no sé si se trata de quitar esa prerrogativa, porque acuérdate que cuando había pena de muerte también se indultaba a los que tenían pena de muerte. Era también una catarsis, una forma de perdonar, de reencontrarse, de mostrar arrepentimiento, pero en este caso no se ha visto nada de eso, porque si hubiera, te fijas, una actitud de que, mira, yo creo que la violencia ya pasó, ahora tenemos que reencontrarnos, si hubiera habido un mensaje de unión, de consenso, de decir, mira, escucha, lo que pasó algo fue muy excepcional durante el estallido social, no podemos tolerar nuevamente que se quemen la iglesia o que se perturbe el orden público ni se destruya, hubiera tenido un sentido distinto, ¿te fijas? Pero esto hecho de esa manera imprudente, creo yo, deja un sabor distinto y en cierto sentido amargo por todo lo que indica y todo lo que está alrededor de lo que es un indulto, que es un perdón y que tiene un sentido moral que es muy importante, creo yo. Dice que no da esa señal porque básicamente no estuvieron las palabras, pero entonces, ¿qué señal cree que se da respecto a esa violencia que hubo durante el estallido? Bueno, eso lo tendrá. Yo no sé si esto, habrá que ver qué es lo que dicen las encuestas después, pero yo me imagino que donde ya se está produciendo, porque en los últimos años que hemos visto en las encuestas, que cada vez hay un mayor rechazo a la violencia. ¿Eh? Se ha vuelto, por así decirlo, a la importancia del orden y la ley, para ponerlo en términos de don Andrés Bello, ¿no es cierto? Y ha habido una valoración cada vez mayor de carabineros y de las Fuerzas Armadas, que es bien sorprendente. Las universidades, fíjate que en los últimos tiempos las instituciones mejor evaluadas son las universidades,
Carabineros y las Fuerzas Armadas. Y eso es algo que hemos venido observando hace mucho tiempo a través de las encuestas. Nuestras encuestas CEP nos muestran eso desde hace mucho tiempo, de que de alguna manera, después del estallido social, donde todo esto de la violencia de alguna manera se justificó, se ignoró, eso fue cambiando. La ciudadanía de alguna manera también la misma sociedad se fue dando cuenta de que había un límite y hubo un clamor por esos límites, por lo que las reglas del juego en términos de justicia iguales para todos. Y esto es lo que cuesta entender, porque hacer ese gesto político cuando lo que la ciudadanía clama, y esto habría que verlo, yo no sé, uno no puede adivinar qué es lo que piensa la sociedad, pero aunque se haya hecho para un año nuevo, aunque sea una señal de perdón y de unión, yo tengo mis dudas si va a ser bien recibido por la ciudadanía. Obviamente, las fuerzas de izquierda más radical va a mantener su piso ahí, pero la gran pregunta política es, ¿era necesario hacerlo? Y si era necesario hacerlo políticamente, vuelvo a la pregunta, no se pudo haber hecho mejor. Yo creo que es el gran tema que quedó dando vuelta después de este, llamémoslo, gesto político o este indulto. Claro, ¿y qué pasa ahí también en la relación entre las famosas dos almas, el socialismo democrático, sobre todo en momentos en que nos encaminamos a la elección de consejeros para el proceso constituyente y desde varios sectores lo que más se busca es intentar aunar la fuerza más que seguir dividiéndola? Claro, exactamente. Y en un periodo, como tú dices, Patricia, no tenemos que olvidar que todavía estamos en el túnel constitucional, ¿no es cierto? Que aunque tú ves que la constitución ya no es el tema principal para la ciudadanía, y que el acuerdo al cual se llegó para encauzar esto de cierta manera ha sido bien recibido. De alguna manera la sociedad ha valorado este acuerdo político, pero esto también, todo ese ánimo de acuerdo, esas grandes, largas negociaciones que hubo entre todas las fuerzas políticas, donde incluso firmó el Partido Comunista, fíjate que fue algo muy simbólico, donde se unió el socialismo y negociaron entre las fuerzas políticas los distintos partidos, etcétera. Todo esto enturbia ese encauzamiento que a mi juicio iba tan bien dirigido y ahora, claro, va a venir la elección de los consejeros. Entonces, mira, yo espero que pase este impasse, que vuelva a primar que los partidos políticos, que hoy día son cada vez más, ¿no es cierto? Que ese es otro problema que tenemos en el sistema político, pero que de alguna manera los representantes políticos logren reencauzar ese río que iba de alguna manera bien canalizado, pongámoslo en esos términos. Entonces esto como que agrega una yayita, pongámoslo así. Hablemos del proceso constituyente, Leonida. Empezó la discusión, la votación en la sala del Senado. Se anticipa, eso sí, que en la Cámara va a ser más complejo. Varios diputados ya han dicho que quieren presentar indicaciones a lo que podríamos llamar como el corazón de este acuerdo, de la reforma constitucional que ahora se discute. ¿Qué tan esperanzado está usted con este acuerdo? ¿Cómo ve lo que allí se logró y qué riesgos ve en él si es que lo comparamos con el proceso anterior? Bueno, yo creo que esto cubre muy bien los riesgos que vimos en el proceso anterior. Se ha insistido hasta el cansancio que nos farreamos esa gran oportunidad. Hay múltiples razones que explican ese fenómeno fallido histórico. Yo creo que el acuerdo fue un muy buen acuerdo, que se juntaron las fuerzas políticas y lo que viene ahora no va a ser fácil, sin lugar a dudas, pero tenemos que salir del túnel constitucional. Y desde el punto de vista, yo creo que esto no hay que perder de vista de que para cualquier presidente de la República firmar una nueva constitución es alcanzar, como dirían los romanos o los griegos, la gloria. Es la gran reforma que va a pasar a la historia. Nada se le parece, nada es similar a firmar una nueva constitución que una a los chilenos. Y es por eso que yo creo que Boric tiene una gran oportunidad con esto. Es la mayor oportunidad que puede tener un político, un presidente. Una nueva constitución hecha en democracia, hecha de alguna manera políticamente, que nos una a todos. Yo creo que es una tremenda oportunidad. Y el acuerdo que se logró es realmente un logro político de grandes proporciones. Lo que viene no va a ser fácil, por cierto. Yo espero que siga existiendo, hay 12 bases, ¿no es cierto? 12 principios de los cuales se parte. Y a mí me da la impresión
de que es un trabajo que, a diferencia de lo que hizo antes, se tiene que hacer de manera mucho más ponderada, de manera menos vociferante, trabajar con mucho mayor ahínco, con cautela. Ya se acabó esta crítica a la cocina, de que todo era una cocina. Esto es un trabajo esencialmente político, y donde tienen que participar expertos, como se ha definido, donde va a haber elecciones de consejeros, y donde la gran clave yo creo que va a estar en la forma en que se haga este trabajo, en que ya no van a haber tantas declaraciones altisonantes, no van a estar presentes en los matinales. Yo creo que es muy importante que se produzca un proceso de deliberación democrático serio. Yo creo que es momento de que de alguna manera la política sea la gran protagonista de este proceso, y la política hablando de lo que es la gran política. Y yo creo que hay una oportunidad para hacer eso. ¿Dónde ve que están los principales riesgos en el proceso en general, Leonidas? Los principales riesgos siempre van a estar en los extremos, ¿no es cierto? Lo que nos mostró este acuerdo, a mí me gusta siempre hablar de, ¿no es cierto? A ti te enseñaban en la universidad a normalizar las curvas, hacerlas 0-1, ¿no es cierto? Y queda un gran centro, y en las puntas quedan los dos extremos, que son la extrema derecha y la extrema izquierda, pero hay un gran centro que es la curva normal, ¿no es cierto? Donde se reúne la mayor cantidad de las personas. Yo creo que eso es lo que es Chile. Entonces, los grandes desafíos van a estar evidentemente en las puntas, tanto en las puntas de derecha como en las puntas de izquierda. Esos van a ser los grandes desafíos. Si se logra mantener, ¿no es cierto?, lo acordado, y si se logra hacer un proceso razonable, yo no digo racional, sino que razonable, que incluya, ¿no es cierto?, democráticamente lo que la ciudadanía desea, yo creo que va a ser un buen proceso. Y no hay que olvidar que toda esa ilusión de la Constitución ya de alguna manera se apagó. Nosotros estamos todavía en el túnel constitucional, hay una luz al frente, pero este año las grandes preocupaciones de la ciudadanía van a ser dos, ¿no es cierto?, la seguridad y la economía. Entonces hay un espacio de deliberación que va a permitir que se haga, creo yo, de manera mucho mejor. Esa es mi intuición. En ese sentido, yo creo que se puede dar un buen proceso. Va a estar obviamente sujeto a altos y bajos, van a haber, como es la política. Si la política no todos pueden estar de acuerdo, va a haber diferencias, va a haber momentos de crisis, pero la gracia de la democracia representativa o de la democracia liberal en su sentido más amplio es que siempre se logra encauzar esto de manera institucional. Y yo creo que eso de alguna manera está dado con este acuerdo. Y las críticas que se dieron, sobre todo recién firmado el acuerdo por parte del oficialismo, sectores del Frente Amplio, ¿eso cree que va a tener un eco durante el proceso mismo, o es algo que vamos a ver más en este momento en que estamos tramitando la reforma y después eso va un poco a decantar y todos van a entender que entramos en la dinámica de generar esta nueva constitución? Mira, yo creo que el presidente Boric, en la impresión que yo tengo, jugó un rol muy importante para llegar a ese acuerdo. Básicamente puso el pie en el acelerador el presidente. Le puso el pie al acelerador, se la jugó por un acuerdo que era, a mi juicio, necesario, y yo creo que hay que evitar la constitucionalización del debate. Si constitucionalizamos nuevamente el debate, yo creo que, vuelvo a la idea, creo que el mundo político hoy día tiene una gran oportunidad de revitalizar lo que es la buena política, pongámoslo en esos sentidos, en fortalecer el rol de los partidos, en buscar los incentivos para que haya cooperación entre distintos partidos. El gran problema que vivimos hoy día en Chile, Patricia, es la fragmentación y la cantidad de partidos. Hay 21 partidos en el Congreso. Eso hace muy difícil la gobernabilidad, y hay que buscar todos los incentivos para que existan mecanismos de cooperación. Y en ese sentido yo creo que lograr tener una buena, una constitución razonable, como lo que uno esperaría que surgiera de estas 12 bases o estos 12 principios, yo creo que es una luz de esperanza para fortalecer al sistema político como un todo, que es lo que requiere también cambio hoy día. Ya se han hecho muchos cambios, pero si uno hace una mirada más histórica de lo que han sido los últimos años, la estabilidad, la gobernabilidad, todo eso se ha visto amenazado últimamente. ¿Por qué?
por fisura en lo que es nuestro sistema político. Nuestro cuerpo político hoy día tiene una serie de problemas. Y ya que hablamos que el presidente Gabriel Boric le puso el pie al acelerador para alcanzar el acuerdo, y efectivamente así fue, después de que él llamaba que por favor se llegara a algo, que prefería algo imperfecto a que nada, ¿qué rol debería tener ahora, Leonidas, durante el proceso Yo creo mismo? que ahora el rol del presidente y del Poder Ejecutivo es de presidencia respecto al proceso, es lo que corresponde. Esto está, hoy día va a estar, está en el Congreso y va a estar en este nuevo consejo, ¿no es cierto?, de 50 miembros que van a tener que trabajar con los expertos y con los partidos políticos. Yo creo que en esta vuelta el rol de los partidos políticos va a ser importante. Y yo creo que también es importante que en este proceso, a ver, se ha hablado mucho de los expertos, ¿no? Y hay que tener una cuota de escepticismo con los expertos, porque los expertos tienen sus ventajas y desventajas como todo en la vida, ¿no? Yo creo que el rol de los partidos y el rol de los expertos, no solo abogados, porque nos hemos enfrascado en que el tema constitucional es un tema meramente jurídico o una especialidad de abogados. Yo creo que esto tiene que ser mucho más amplio. Aquí tienen que participar, ojalá entre los consejeros también economistas, humanistas, filósofos, tiene que ser algo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque, bueno, cada especialista en su área cree que sabe demasiado su propia área y eso no siempre es bueno. Para terminar, Leonidas, ¿cómo definiría que fue el año 2022 para el gobierno? Yo creo que fue, si tú lo ves en general, fue un buen año para el gobierno. O sea, ha sido un mal año para el gobierno. ¿Por qué? Porque la aprobación del presidente está baja, pero eso no es algo sorprendente, algo un fenómeno que está pasando en todo el mundo. Pero yo creo que se logró encauzar y yo diría logró penetrar el socialismo democrático dentro del gobierno y todo ese entusiasmo, y cuando uso la palabra entusiasmo la uso en su más amplio sentido etimológico, ¿no es cierto? Toda esa idea de creerse dioses o de cierta soberbia se ha ido morigerando. De alguna manera, hoy día hay un gobierno mucho más pragmático, más realista de lo que es la realidad política, y yo creo que la llegada del socialismo democrático al gobierno le ha traído ese baño de realidad que era tan necesario. Se han dado cuenta, como dijo en su minuto, ¿te acuerdas que Juan José Donoso le dejó una guitarra, el ministro Osa, perdón, le dejó una guitarra, distintos con guitarra? Yo creo que mucho en el Frente Amplio, en esta nueva generación que ha llegado al poder, se han dado cuenta que administrar el poder no es fácil, manejar los asuntos de Estado nunca lo ha sido, pero lo que debe primar siempre, a mi juicio, es el espíritu republicano que está tan presente en nuestra institucionalidad desde hace tanto tiempo, y un espíritu liberal que no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha, sino que respetar los principios más básicos de lo que es, ¿no es cierto?, para ponerlo en términos muy simples, la igualdad, la libertad y la justicia. Yo creo que eso es lo fundamental. Si logramos tener esos tres ejes claros, si se logra hacer una buena constitución que vaya a ser un triunfo del presidente Boric, bienvenido, porque es buena noticia para el país, es buena noticia para el presidente y es buena noticia para el sistema político. Así que yo creo que hay que seguir empujando en la buena línea, que es lo que Eso, se nos viene. Pero vienen tiempos difíciles. Teniendo ese 2022 que escribe como base, ¿cómo debería ser este 2023? ¿O qué caminos hay que impulsar más que otros? ¿Qué falta todavía por hacer cuajar? ¿Cuáles son los principales desafíos, Leonidas? Yo creo que los grandes desafíos van a ser, uno, lo que hablamos ya, el tema de la seguridad. Yo creo que el aterrizaje económico va a ser muy fuerte. Ya estamos con una inflación en torno al 13%, sino un poco más, con un IMASEC que va a la baja. Yo creo que el shock en economía va a ser fuerte este año, más fuerte de lo que mucha gente espera. Va a haber más desempleo, no se está creando empleo. Y desde el punto de vista del discurso del gobierno, porque usted marcaba el punto que en el 2022 se trató más bien de dar los giros, incorporar a otros al corazón del Ejecutivo. ¿Qué debería pasar ahora en esa línea? Bueno, yo esperaría que se consolidara, ¿no es cierto?, un gobierno, ¿no es cierto?, que dé signos de madurez, como lo ha estado haciendo, ¿no es cierto?, tanto el ministro de Hacienda como la ministra del Interior y su subsecretario, ¿no es cierto?, donde
donde hay líneas políticas, donde hay madurez, donde hay experiencia política. ¿Te fijas? Donde de alguna manera también lo que yo quiero resaltar nuevamente, lo que ha sucedido en relaciones exteriores también es muy bueno para el país, que se ratifique el anhelo que tiene Chile respecto a lo que es el comercio internacional, a que sea un país abierto como siempre lo ha sido, que nos trae más beneficios que problemas. Y yo creo que la consolidación política este año va a ser importante, y para eso yo creo que esto de los indultos, que puede ser algo que pase muy rápido porque son episodios políticos de corta duración, obviamente no ayudó en esa dirección, pero yo espero que vuelva el ánimo de cooperación, de acuerdo y de sensatez política que está dando muestra de ser de esa manera. Yo entiendo que el presidente viene de un sector que tiene que proteger a su sector, pero también no hay que olvidar qué es lo que dice la amplia mayoría de los chilenos en esta curva, ¿no es cierto?, en esta normal 0-1, por así decirlo, donde, como lo hemos visto a partir de muchas contiendas políticas, el último fue el plebiscito de la nueva constitución, hay un centro muy fuerte, y yo creo que eso no lo podemos olvidar. Hay mucho más moderación que radicalidad en la gran mayoría de los chilenos. Y yo creo que ese es el gran mensaje que tiene que recibir el presidente y tiene que luchar por eso, por llegar a acuerdos. Leonidas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día para hacer todo este análisis y proyectar también lo que se viene en el 2023. Muchas gracias a ustedes. Quedamos en contacto porque sin duda vamos a seguir con todos los análisis, Leonidas. Que tenga un muy feliz año. Gracias, igual, y muy feliz año también. Chao. A todos ustedes que nos están viendo también les extendemos los augurios de un buen 2023 y por supuesto los dejamos invitados a que sigan semana a semana Mirada Política y mientras tanto se informen con nosotros aquí en emol.com.